Un saludo muy cordial a todos los que en esta noche nos están acompañando en una edición más del programa Desde la Otra Acera. Desde APSE muy contentos por estar presentando estas producciones a ustedes. Esta noche vamos a ver un tema muy importante, muy actual y que todos debemos de conocer y analizar porque nos afecta como país. Es el tema del narcotráfico. ¿Será el cuarto poder de la República? Vamos a ver eso hoy. Y para eso tenemos varios invitados. A don Hugo Vargas, él es coordinador de la Cátedra de Seguridad y Convivencia Democrática de la UCR. Y a don Pablo Barahona, él es abogado y docente universitario. Entonces, agradecerles la compañía que tienen, la disposición que tienen para acompañarnos en este programa. Y por supuesto, pues aquí tenemos a Sofía también, que es nuestra presentadora. Y entonces, pues Sofía, adelante con este gran tema. Buenas noches, doña Saray, y a la gente que nos acompaña desde sus casas. Efectivamente, el tema además ha estado sobre la palestra pública durante las últimas semanas por los escándalos más recientes de visitas de supuestos participantes de bandas narcos a algunas diputaciones de la Asamblea Legislativa, así que pareciera que el narco ha escalado a niveles ya impensables y muy peligrosos en Costa Rica. Hoy vamos a intentar caracterizar un poco este fenómeno, descubrir cómo atacarlo y preguntarnos hasta dónde llegan sus redes. Veamos la editorial que la APSE preparó para ustedes esta noche sobre el tema. ¿En qué momento nos acostumbramos al narco? ¿Cuándo el narcotráfico se convirtió en parte del día a día de Costa Rica? ¿Cuándo comenzamos a recibir grupos criminales en la Asamblea Legislativa a plena luz del día? En la misma semana en que las y los diputados rechazaron recibir al ministro de Salud, Daniel Salas, recibieron a un tipo investigado y posteriormente arrestado por vínculos con el narcotráfico. ¿Cómo pasó esto? El martes 25 de mayo, el OIJ realizó un megaoperativo donde el propósito fue desarticular una banda dedicada a exportar cocaína. Dentro de las personas detenidas e investigadas se encuentran 3 hombres que visitaron la Asamblea Legislativa hasta en 30 ocasiones. ¿A quiénes visitaron? Se tiene registro de visitas a los diputados Óscar Cascante y Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana, Eduardo Cruzan y Mileidi Alvarado de Restauración Nacional, y a las independientes Zoe Laborio e Ivonne Acuña. Si sumamos al diputado Gustavo Viales, quien está en investigación por asistir a la casa de un supuesto narcotraficante a recoger una llave maya, ya son 7 legisladores que se han visto envueltos con narcos. El más visitado fue Óscar Cascante, de la Unidad, quien dijo que los sospechosos lo visitaban para ver temas de vivienda. El medio CR Hoy hizo pública una conversación entre los sujetos de apellidos Cartín, quienes hablaban de supuestamente darle 500,000 colones al diputado Cascante. ¿Qué significa todo esto? Significa que el narco es un poder más en Costa Rica. Es innegable que el narco ha penetrado los poderes legislativo y judicial, ha financiado campañas y quién sabe qué más para el Poder Ejecutivo, y tiene una influencia enorme en las comunidades de Costa Rica. Las zonas más afectadas son las costeras, que de paso son las zonas de menor desarrollo económico y social. Limón, Punta Arenas y Guanacaste. Al tener acceso a costas y estar abandonadas por el Estado y el mercado, son predilectas para el narco internacional. No es casualidad que los diputados Gustavo Viales y Óscar Cascante sean ambos de Punta Arenas, ni es tampoco casualidad que el padre del diputado Viales, Carlos Viales, sea alcalde de Corredores de Punta Arenas. Necesitamos respuestas urgentes y claras, sin medias tintas. Necesitamos saber por qué en el primer poder de la República agentes del narco entran como si fuera su casa. Necesitamos una comisión investigadora, sin ataduras ni cuestionamientos.
Bueno, y después de escuchar la editorial que la APSE preparó para ustedes sobre el tema de esta noche, narcotráfico como un cuarto poder de la República, vamos a un corte comercial y regresamos con nuestros invitados. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el papel del narcotráfico como un poder fáctico en la sociedad costarricense que ha penetrado diferentes niveles de la política, del sistema judicial y de las comunidades a lo largo del país. Y vamos a profundizar un poquito más con nuestros dos invitados de esta noche, quienes nos han regalado algunos minutos para discutir la profundidad de estos vínculos, pero también cómo caracterizar a ese narcotráfico. ¿Es lo mismo el narco del menudeo? ¿Es lo mismo la élite del narco? ¿Cómo enfrentar este fenómeno y también la participación de los partidos políticos en este acontecer? Escuchemos. Las noticias de los últimos días nos recuerdan que el narcotráfico ha infiltrado las esferas de poder en Costa Rica, pero mientras la atención se centra en el narcomenudeo de los barrios pobres, los grandes exportadores y productores de droga pasan desapercibidos. La primera referencia que encuentro sobre por qué no se establecieron escáneres es porque había que construir un planché, o sea, un piso, que hacía falta el piso. Entonces, como hacía falta el piso, no se ponía el planché. A uno le parecía absurdo un argumento de esa naturaleza, pero después vinieron otros, que no había, que el sistema informático o que los escáneres chinos pues tenían ciertos problemas, que en realidad no eran problemas, sino que el fondo del asunto es que hay estructuras que están funcionando ahí para sabotear el establecimiento de medidas efectivas en la lucha contra el narcotráfico. No es fortuito eso, no es inocente, y aquí pues hay que señalarlo con claridad. Entonces esas estructuras tienen un perfil muy diferente al que pueden tener estos líderes del narco que trascienden en la prensa como el indio, como el gringo, que son líderes de barrio, de ciertas comunidades, de ciertos espacios muy violentos, claro que sí, con estructuras muy violentas, que tienen cierto poder, pero que de ninguna forma son la parte más poderosa de todo esto tan grande que se llama narcotráfico. Quienes están en ese transporte de drogas son los que llevan la mayor tajada. Vea que esta estructura, la última, se han hecho decomisos por $20 millones. Aunque evidentemente eso es una parte muy pequeña de todo el dinero que se maneja en el narcotráfico, sí, de golpe se entiende que estas personas manejan un patrimonio mucho mayor que el que manejan estos pequeños capos en el espacio local. Entonces los vínculos con la política hay que irlos identificando por ahí. Y eso es lo que se ha manifestado, ¿verdad? Pero hay algo todavía más directo que tiene que ver con el lavado de dólares, con la legitimación de capitales. Y eso es otro perfil de quienes realizan esas actividades. Quien legitima capitales, le insisto, no es el pollo que está metido en la cárcel en Nicaragua. No son estos capos que tienen chuleta o una serie de alias que ya reflejan pues el nivel social o el marco social en el cual se desenvuelven, sino que quienes lo realizan son personas con grandes conocimientos en finanzas, con una sólida formación universitaria, con muchos nexos y con mucho roce social, y a esas personas nosotros no las vemos capturadas, o generalmente no se encuentran capturadas por la policía. Lamentablemente, la influencia del narcotráfico avanza conforme aumenta la pobreza en el país, pero también conforme se precariza a las personas trabajadoras, porque desmotiva a las personas mejor capacitadas a participar de la función pública y deja abierta la puerta a la corrupción.
ante la bajada, digamos, de los beneficios de ser funcionario público y el desprestigio que significa incluso serlo, sobre todo a nivel de jerarquía, un diputado hoy es algo así como el payaso, digamos, al que se le señalan todas las críticas, ¿no? Un ministro, un presidente ejecutivo, son pillos en potencia de entrada para la percepción de la gente, estoy diciéndolo claramente. Y entonces eso desmotiva a la gente buena, a la gente honesta a meterse. Y si encima decimos que los salarios van hacia la baja, entonces, bueno, cada vez será menos la calidad, digamos, será menor la calidad de la gente que aspire. Y eso implica entonces mayor riesgo de corrupción, ¿no? Y el poder corruptor del crimen organizado es un tema que no podemos soslayar, que es importantísimo, y ahí caigo entonces en tu pregunta, Sofía, el Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial pasa por ahí, pasa por un debilitamiento del empleo público, y el judicial es un empleo público, desde luego, y también de las garantías que tienen los agentes judiciales y la falta de recursos para luchar contra el crimen organizado. Entonces, bueno, ante esa falta de blindaje que implica la pauperización, la disminución de la función judicial, frente a la agresividad y la capacidad corruptora del crimen organizado, el Poder Judicial está muy debilitado, está, yo diría que bajo amenaza. Y a propósito de que es año electoral, la infiltración del narco en los partidos políticos debería ser un tema prioritario a resolver. Bueno, lo primero que les diría es que nos agarró tarde para eso. Y ya hoy el crimen organizado penetró la política costarricense desde hace mucho tiempo. Hay que decir que los controles del financiamiento político en Costa Rica son un chiste, es decir, sirven nada más para agarrar en descuido al ciudadano que se le pasó, digamos, que se pasó del monto, o vamos a ver, al candidato o al comité ejecutivo o a la estructura paralela del partido que no reportó todos los gastos, a veces incluso no por mala intención ni por corruptos, sino simple y sencillamente porque, bueno, en el mare magnum de una campaña política se va una factura, a veces mínima, incluso ni siquiera significativa, pero no está diseñada, digamos, nuestra estructura de control jurídico para detectar esos grandes aportes, esas grandes infiltraciones en el poder político del crimen organizado. Y eso a mí me preocupa mucho. En cuenta, vamos a decirlo, no están controladas, solo para decirlo, por ley, ¿no? No afectan los controles de legalidad a los aportes a las precampañas, esas están por la libre, ya ahí hay un condicionamiento tremendo, y por otro lado tampoco se controlan las campañas locales a nivel de alcaldías. Y bueno, desde luego al crimen organizado le interesa muchísimo ejercer poder y cooptar en las localías, ¿no? Porque bueno, ahí están las costas, ahí están las fronteras. Así las cosas, debemos exigir mayores mecanismos de control sobre el financiamiento de los partidos políticos y el avance de proyectos de ley que combatan la legitimación de capitales o el lavado de dinero. Si no tomamos las medidas pronto, el narco se consolidará como el cuarto poder de la República. Bueno, y agradecemos muchísimo a don Hugo y a don Pablo por regalarnos su tiempo para esclarecernos un poco este mapa. Me parece, doña Saray, que nos dejan un montón de elementos significativos sobre la mesa. De repente don Hugo nos dice, no es lo mismo el narcomenudeo que la élite. A esa élite no la estamos logrando detener del narco. Ahí está el proyecto de legitimación de capitales en la Asamblea y no camina. Y Pablo problematiza a los partidos políticos, pero también ese deterioro del empleo público que expone al funcionario a mayores probabilidades de corrupción y de extorsión. Sí, muy importante eso que nos comentaban, bueno, los dos, pero Pablo principalmente en este caso con nosotros, con lo de empleo público, que es parte de la discusión que no se dio cuando se plantea el proyecto, de por qué hay sectores de trabajadores de empleo público que tienen una gran responsabilidad en el desarrollo del país. En este caso, bueno, hablemos de Poder Judicial, ¿verdad? Entonces, son temas que están quedando ahí, que se van a poner más difíciles. Lo que es narcotráfico en todo lado, ¿verdad? Vemos que es fatal, ¿verdad? Y pues todos estos casos evidencian
cómo los tentáculos van entrando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a la Asamblea Legislativa tengamos referencia de gente que aparentemente está en esto, ¿verdad? Y lleguen hasta la Asamblea Legislativa. Entonces, sí es preocupante, sí está ahí, sí hay evidencia, sí oímos día a día cómo se incautan en las diferentes salidas del país contenedores con drogas, ¿verdad? Lo que pasó en el sur, bueno, entonces sí es un tema que es importante analizar a fondo. Así es, y es que entre más se debilitan los servicios públicos y a las personas que los brindan, pues peor le va a las comunidades en las que el narcotráfico cada vez manda con más fuerza. Y ya como se dijo, en las zonas costeras, ¿verdad? En las zonas costeras. Zonas costeras sí. Es evidente. De ahí, imagínate un juez al que mandan alguna zona costera en la que el narco manda y lo mandan con salarios precarizados. De ahí, los jueces más éticos no van a querer ir y los que vayan o los matan o los extorsionan. Es realmente muy complicada la situación. Vamos a un corte comercial y venimos con la última parte del programa de esta noche. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Volvemos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre el narcotráfico como un cuarto poder fáctico en la sociedad costarricense. Nos hablaban nuestros invitados en la sección anterior sobre la infiltración política y judicial que estas redes del crimen organizado han tenido, pero ahora vamos a discutir también esa infiltración en el aparato económico y productivo nacional, porque son palabras mayores cuando ya se convierte en un poder con tentáculos en tantas esferas determinantes del país. Escuchemos la siguiente minicápsula con un recuento que hemos preparado para ustedes. Las noticias más recientes sobre el vínculo del narcotráfico con la política son indignantes. El último escándalo es el de 3 hombres vinculados a una banda dedicada a la exportación de cocaína a Europa que fueron recibidos por varios diputados y diputadas, incluyendo a los congresistas Erwin Macís y Óscar Cascante del Partido Unidad Social Cristiana, a Eduardo Cruzan y Milady Alvarado del Partido Restauración Nacional y a los independientes Zoila Bolio e Ivonne Acuña. El escándalo ha llegado a tal punto que el diputado Óscar Cascante del PUSC tuvo que renunciar a su puesto en la Comisión Especial Investigadora sobre Narcotráfico. De ahí sí, ni modo que quienes reciben visitas de supuestos narcos sean los que investiguen la infiltración del narco. También el Poder Judicial parece haber sido afectado por estas redes tan corruptas. Recién saliendo del horno viene la noticia de que un carro 90 millones de colones usado por un presunto grupo de narcotraficantes fue donado como pago a un socio del ex magistrado Celso Gamboa. Ex magistrado a quien, por cierto, recordamos de otros escándalos de años anteriores, también por supuesta vinculación con grupos narcos. No en vano, Mariano Figueres, exdirector de la DIS, nos advertía en el 2015 que en Costa Rica se lavan 4.200 millones de dólares al año, precisamente por lavado de dinero. Recordemos que el lavado de dinero suele ser derivado de actividades ilícitas como el narco. Y por supuesto, con estos vínculos políticos y judiciales y con semejante volumen de dinero ilícito pasando por nuestro país, no es de extrañar que el narco haya infiltrado incluso a empresas exportadoras de algunos productos como la piña. Noticias como las piñas con 8 kilos de cocaína que llegaron a España de Costa Rica, o las oleadas de extorsión al estilo mexicano en el aguacate, o el intento de un empresario de palma aceitera por exportar 1 tonelada de cocaína cada 2 meses desde corredores, que por cierto terminó influenciando incluso al municipio de la zona, o la presunta complicidad de empleados de APM Terminals con bandas narco, que por cierto sería un escándalo si hubiera sido Habdeba, ya no son noticia nueva. Se han vuelto comunes y en ocasiones incluso pasan desapercibidas. Lamentablemente pareciera que el narco se ha convertido en el cuarto poder de la República
Y mientras la atención se centra en el menudeo de los barrios pobres, las grandes élites político-económicas parecen estar podridas hasta la médula. Bueno, y adicional a este recuento que nos recuerda del tamaño del problema que tenemos, no solo en la esfera política y judicial, sino también económica, con el narcotráfico, hemos decidido cerrar el programa de esta noche preguntándole a la gente de a pie cómo le afecta este fenómeno y cómo lo percibe, sobre todo considerando que el narco tiene una afectación directa y real sobre las comunidades en las que se desenvuelve. Escuchemos lo que nos dijo la gente. El narcotráfico es un tema cada vez más presente en el ámbito político. Casi a diario se revelan denuncias del presunto vínculo del narco con la clase política, que se manifiestan de las más diversas formas, como lo es el financiamiento de campañas electorales. Eso se dice, ¿verdad? Porque por todo lado que están involucrados y todo eso, pero uno no puede decir que sí porque uno no está muy al tanto de lo que pasa. Claro que sí. Eso existe en Estados Unidos y en toda Latinoamérica, o sea que no es una cosa solo de Costa Rica. Sí, claro que sí. Por todas partes estamos mal. Analicemos que cuánto le cobraban a cada uno de los participantes, por ejemplo, el caso de Liberación, el caso del PUSC, el caso del PAC. No todo hijo de buen vecino tiene tanto dinero. De algún lado sale. Ahora, para que a usted le presten una cantidad considerable, o es porque tiene propiedades o es que hay una retribución. El escándalo más reciente es el de 3 personas presuntamente vinculadas a organizaciones de narcotráfico, quienes visitaron a diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Qué opina la gente sobre esta situación? Estas son sus respuestas desde la otra acera. Muy mal hecho eso porque se sabe que son instituciones del gobierno que no deberían involucrarse en ese tipo de cosas. La necesidad o la querencia de poder, y el poder trae el dinero, o sea, el dinero fácil, poder fácil. Y por medio de todo lo que hemos visto con los diputados, de una u otra forma los robos, las cosas que están haciendo mal hechas, y de que el pueblo también se deja, lo permite. Entonces volvemos a votar de nuevo por los mismos y seguimos mal. Lo preocupante ahí es la forma en que entraron, los controles que supuestamente tiene el primer poder de la República y las personas a las que supuestamente iba a visitar. La denuncia anterior nos obliga a preguntarnos, ¿la política está vinculada al narcotráfico? ¿Cómo se manifiesta esa supuesta relación? Estas son las opiniones de la gente. Hay corrupción. Como le digo, la gente quiere dinero, se lo dan barato, no barato, sino fácil, y lo toma. Eso es pura tráfico de influencias ligado al narcotráfico, mucho dinero por detrás. Tienen que renunciar a la ley que los protege y dar la cara. Y dar la cara igual que lo hacemos nosotros, los ciudadanos también. La presunta relación entre narco y política no es un tema nuevo. Al final, se trata de un objetivo que se alcanza por otros medios, como ocurre con la corrupción: usar los numerosos recursos que genera una actividad económica para dictar políticas que protejan sus personas, sus inversiones y sus vínculos contra cualquier persecución judicial o cuestionamiento ético. Y la clase política se ve favorecida con el financiamiento de sus campañas, algo que actualmente causa gran cantidad de conflictos en países como México o Colombia, donde el narco y la política ya no pueden disimular su relación. Bueno, y agradecemos a la gente por sus participaciones. Me parece que en términos generales en la población de alguna manera percibimos que efectivamente el narco es un problema y sus redes han llegado a otros niveles. Creo que también percibimos esa suciedad, por decirlo así, que existe con los partidos políticos. Y creo que habría que mencionar algo que también don Pablo Barahona problematizaba, ¿no? Es decir, la falta de controles sobre los dineros que terminan financiando algunas campañas partidarias. De repente uno recuerda algunos casos en investigación por supuestos problemas de financiamiento, como el caso del Movimiento Libertario, como el caso de las bolsas de dinero
de Fabricio Alvarado, que de acuerdo a una publicación de Teletica del 2019, el TCE resolvió que no tenía idea de dónde venía esa plata. Bueno, uno dice, bueno, como que pasan cosas, pero ¿y cuáles son las consecuencias de eso? ¿Verdad? No están claras las consecuencias de no portarse bien en términos de campaña política, doña Saray, y además de repente los enfoques mediáticos son muy al narcomenudeo. Cuesta agarrar a las élites, cuesta que hayan consecuencias sobre las élites. Sí, hay mucha permisividad y eso es una cuestión judicial y política que tiene que ver el país. Por ejemplo, cuando se habla de las zonas costeras, ¿verdad? Estamos hablando de problemáticas sociales que hay en el país, económicas que hemos visto muchas veces y que no pasa nada. O sea, esto aplicaría también a lo que usted está diciendo. Bueno, atrapan a alguien, hay videos, hay, ¿cómo se llama?, pruebas y no pasa nada, ¿verdad? Entonces, es como una cuestión, ¿verdad?, que se da en el país, y esto tiene que decirnos que no podemos minimizar lo que está pasando. Este es un punto muy importante, ¿verdad?, que tiene que ver con esto que usted dice también, ver que no podemos abandonar esa vigilancia y esa forma de que, inclusive que en la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley y que no se toman en cuenta que vienen a resolver esto. Entonces estamos minimizando. Eso último es bien importante, doña Saray. En la Asamblea Legislativa hace años existe un proyecto para combatir la legitimación de capitales, que es el lavado de dinero, y que, como bien sabemos, el lavado de dinero suele estar vinculado a actividades como el narcotráfico, la venta de armas, el tráfico de personas. Entonces, cuando usted combate el lavado de dinero, combate estas actividades ilícitas, de paso el fraude fiscal, porque también es una actividad vinculada. Bueno, ahí hay un proyecto de ley contra la legitimación de capitales y no avanza. A lo mejor las noticias de los últimos días de esas visitas nos recuerdan por qué, a pesar de haber soluciones concretas, no caminan. No pasa nada, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, a diferentes niveles necesitamos más controles y necesitamos exigir más transparencia a los partidos políticos, porque si no, ¿quién toma las decisiones después? Muchas gracias por acompañarnos. Hemos llegado al final del programa de esta noche. Esperamos vernos la otra semana. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches.